Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean todos quienes nos estén sintonizando por Facebook a este tercer jueves de charlas y conversatorios titulados Las mujeres, las niñas y la ciencia escribiendo juntas nuestra historia, llevadas a cabo precisamente en honor al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, como ustedes recordarán, el pasado jueves 11 de febrero. El equipo de Neshtia Lab se suma a esta celebración realizando este ciclo de actividades para generar un espacio donde mujeres dedicadas a algún área científica, tecnológica y artística expresen su forma de ver y vivir la ciencia, con el objetivo de que este evento llegue a niñas y jóvenes para empoderarlas mediante estas charlas y que comprendan que la ciencia es un área en el que las mujeres pueden participar y destacar. Les recordamos que el día de hoy habrá distintas charlas en las cuales pueden ser partícipes a través de la transmisión de Facebook Live. Pueden consultar nuestro programa a través de Facebook o Instagram. Nos encuentran como Neshtia Lab, divulgadores de la ciencia. Y bueno, sin más preámbulo, me es grato presentar y darle la bienvenida a la querida doctora Julieta Fierro Gosman, a quien agradecemos de todo corazón por su tiempo y colaboración para participar en este ciclo de charlas. Sin duda, una gran inspiración para muchas generaciones de científicas, científicos y estudiantes de ciencia. Y bueno, me voy a permitir dar una breve semblanza de su trayectoria, aunque aplica verdaderamente el decir que la doctora no necesita presentación, pero bueno. La doctora Julieta Fierro es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel. Ha incursionado en labores de educación mediante la producción y realización de series televisivas para la educación a distancia. A lo largo de su carrera, la doctora Julieta Fierro ha publicado más de 40 libros, de los cuales buena parte están enfocados en la divulgación de la ciencia. Ha dictado centenares de conferencias y diseñado numerosos talleres de ciencia para niños y niñas, con el propósito de hacer llegar el mundo de la ciencia a un gran número de personas. Muchas gracias, doctora Julieta, por estar con nosotros y dar esta charla. Entonces, sin más, les cedemos el espacio y el micrófono. Muchas gracias. Voy a tratar de pasar mi proyección, espero lograrlo. Aquí está. Ya. Pues ahora sí. Hola, yo soy Julieta Fierro, soy de un puesto de investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Ahí está mi correo, que es fácil. Es julieta@astro.unam.mx. Lo voy a repetir. Es julieta@astro.unam.mx. Y si hay preguntas que quedan pendientes, pues con todos ustedes les puedo contestar. O también me pueden, tengo una página, pero es una lata teclearlas, es que si me escriben se las puedo remitir, y ahí hay libros de astronomía en línea para chicos medianos y grandes, videos, un curso de astronomía, en fin, la bola de cuestiones de astronomía o de divulgación que tal vez podrían interesarles. Bueno, pues lo más importante es dar las gracias por la invitación a Neshtia. Me da muchísimo estar con ustedes, los felicito por organizar estos espacios que son tan importantes. Y además debo confesarles que antes de entrar al aire, pues disfruté una conversación muy agradable con los organizadores y realmente son personas encantadoras, cultas, fantásticas. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a empezar diciendo por qué es tan importante que ahora accedamos a la cultura científica. Entre muchas otras cosas, resulta que la UNESCO ahora tiene un nuevo programa. Se creó un instituto para la educación de por vida. Y de lo que se trata es que todos tengamos acceso a la educación durante toda nuestra existencia. La idea es muy simple, se trata de que alguna vez en nuestra vida aprendamos a aprender por gusto. Con algunos de los chicos que conversé, uno toca la guitarra, el violín, una chica toca el cello, pero cuando me platicaban de sus experiencias, pues se les iluminaban los rostros. Es decir, aprender algo por pasión. Y es que una vez que uno aprende a aprender,
ya sabe que puede aprender y que lo puede disfrutar. A partir de entonces, la idea es que cada persona tenga acceso a la educación híbrida, es decir, educación presencial, que obviamente es importantísima en la mayor parte de los casos, pero también que pueda tener acceso a la educación híbrida, es decir, si no le entendemos a un profesor, tomar clase con otro, o si en nuestra universidad no está la materia que nos gusta, pues podamos tomar los cursos en otro país inclusive, o en las grandes universidades del planeta. Y posteriormente se trata de que los adultos jóvenes se puedan actualizar, porque como saben ustedes, el conocimiento está avanzando tan rápidamente que todos vamos a tener que actualizarnos. Y después los adultos un poco mayores se puedan reinventar, porque el tipo de trabajos que va a haber en el futuro van a ser muy distintos y vamos a tener que aprender nuevas habilidades. Y por supuesto se trata que los viejitos como yo, pues al final de nuestras vidas podamos tener acceso a la cultura universal. Así es que si apoyamos esta iniciativa de la UNESCO, todos vamos a aprender, aunque sea de manera informal, la ciencia. Bueno, pues querían que les platicara de mí. Pues yo me acuerdo cuando era chiquita, un día me senté en un sillón, que no era ese es una foto playera, y dije, no me voy a dejar, no me voy a dejar. No quiero que haya injusticias que se cometan sobre mi persona. Y desde entonces he seguido esa regla que yo me di a mí misma. Como comprenderán, no dejarse pues implica tener problemas en la vida, pero creo que a la larga ha sido lo mejor que he podido hacer. Es decir, no dejar que nadie abuse de mí de ninguna manera. Ya que pude estudiar, mi generación pues tuvo varias cosas extraordinarias. En primer lugar, había pastillas anticonceptivas. Se inventaron, como saben, con un producto mexicano. Y entonces finalmente las mujeres pudimos decidir cuántos hijos íbamos a tener y cuándo. Yo sé que a veces fallan las pastillas, pero bueno, por fortuna en México está legalizado el aborto, así es que ya tiene uno esa tranquilidad, pero había pastillas. En segundo lugar, era la época de los hippies, del amor y la paz, y todos íbamos a ser felices. Era la época del comunismo, y era una utopía, y como cualquier utopía, pues es irrealizable. Y el comunismo, pues, mencionaba que todos íbamos a tener casa, acceso a la educación, comida, trabajo, pero falló porque los humanos, pues a veces somos corruptos, y a veces robamos, y a veces no trabajamos por el bien del prójimo, etcétera. Pero teníamos ese ideal de que sí iba a haber un planeta justo, con seguridad social para todos, en fin. Y también no solo fue la época de la minifalda, que fue una gran revolución, sino me tocó el movimiento estudiantil de 1968. Y fíjense en que en todas las revoluciones, cada quien siente que es su revolución. En la Revolución Francesa, pues cada región de Francia pensó que era la revolución de sus deseos, de sus reivindicaciones. Y en mi generación y en mi caso en particular fue el derecho a estudiar lo que uno quisiera, no las cuestiones tradicionales. Las niñas podíamos ser enfermeras o secretarias, pero pues ni pensar científico. Pero cometimos un error en esta generación. Muchas de nosotras tuvimos que ser las mejores para demostrar que el haber estudiado había valido la pena. Entonces nos esforzamos por ganarnos los premios, las distinciones, que nos invitaran a congresos en diferentes países, en fin, a ser destacadas. Pero fíjense que fue terrible para las generaciones que nos siguieron, porque como más mujeres se unieron a la fuerza de trabajo, bajaron los salarios.
porque había más oferta de trabajadores que puestos de trabajo. Además, las mujeres de mi generación aprendimos a que era importantísimo ser buena ama de casa. La casa limpiecita y bordar y tejer y la comidita y todo bonito y recibir al maridito con la gran sonrisa cada día, en fin, ser esclavas del hogar. Y además, nosotras, las que fuimos científicas, por ejemplo, pues queríamos ser las mejores, brillar para que se notara que sí podíamos. Pero la desgracia es que ahora las mujeres jóvenes están agobiadas, pero no saben a qué nivel, porque creen que tienen que ser buenas amas de casa y buenas amantes y buenas esposas y buenas mamás y buenas cocineras y buenas en el trabajo y además saber hacer trencitas e ir al gimnasio. Es decir, están agobiadas siempre. Y lo que yo les digo es que eso ya no es la realidad. Ahora de lo que se trata es que las mujeres estemos unidas, porque ya se ha probado que las mujeres pueden competir en cualquier área del conocimiento y ser las mejores. El año pasado 2 chicas se sacaron el Premio Nobel de Medicina por esta herramienta CRISPR para editar y pegar el ADN. Así es que ya no necesitamos probar nada. Ya no importa si la casa está tirada, ya no importa si no somos las mejores cocineras ni las mejores en el trabajo. Ahora de lo que se trata, pues es de ser felices. Y ustedes van a decir, pues ¿cómo se le hace para ser feliz? Bueno, por supuesto no hay reglas, pero hay algunas generalidades. La primera característica de la felicidad es que es pasajera. O sea, yo estuve y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Estuve porque, como les decía al inicio de esta charla, echamos chisme. Pero esta felicidad va a pasar, porque algo va a pasar, algo me va a suceder. Se va a ir la luz o voy a estar en la fila de la vacuna y no me va a tocar, en fin. Y no es culpa de nadie, es que pues así es la naturaleza. De repente hay desgracias. Bueno, esas no fueron desgracias, podía yo caerme y se podía romper un hueso, que ya estoy en esa edad. Otra cosa de la felicidad es que es relativa. Vamos a suponer que yo, Irazú, le regalara estos chocolates. Entonces Irazú pues estaría bien contenta, diría, ay, qué buena onda, me tocaron chocolates, que a todo dar. Pero ahora vamos a suponer que, que a otro de los organizadores le tocaran esta cajota de chocolates. Pues entonces Irazú ya no estaría tan contenta. Decía, ¿por qué a mí me tocaron esos chocolates regulis? En cambio, a él le tocaron estas galletas riquísimas de chocolate, deliciosas. Pero ¿qué tal si alguien ahí del público fuera así, lo más presumido, se sintiera lo más guapo del mundo, lo más interesante, lo más educado? Bueno, ya saben, siempre alguien así. Y que yo le regalara este micro chocolate ya medio vencido, medio roto. Bueno, pues entonces Irazú diría, bueno, a mí no me fue tan mal, ¿verdad? Así es que la conclusión de esto es que no hay que estarse comparando. Siempre va a haber gente que uno se imagine que es mejor que nosotros o que le va mejor que a nosotros. Pero esto es como los celos, que son siempre alucinatorios. Si uno tiene celos de alguien, pues se imagina así una historia tremenda y se tortura a uno bastante. Pues igual con esto, si uno se está comparando con otros, ¿qué tal? Seguramente ni sabemos la realidad del otro, entonces no tiene sentido estarnos comparando. El chiste es ser felices nosotros. Ahora, ¿qué produce felicidad? Pues el prestigio. Yo me siento encantadísima que me hayan invitado aquí. La familia, bueno, sé que ahorita la familia tiene más tensiones, pero tenemos que comprender que es por el encierro, porque pues todos estamos un poquitín perturbados. Pero cuando pase, pues otra vez la familia, pues finalmente está ahí en casi todos los casos para apoyar, para reconfortar, en fin.
Algo que también produce felicidad es el altruismo. Por eso, si yo estuviera con ustedes, a todos les regalaría de los chocolates ricos. Y eso sería extraordinario. Pero fíjense que también el trabajo produce felicidad y sobre todo los retos. Yo soy la peor cocinera del mundo. Y si no me lo creen, pregúntenle a mis hijos. Los dos se casaron con chefs. Así es que, como se imaginarán, ya estaban hartos de la comida que yo hacía. Y con razón, no digo que no hayan tenido razón. Es decir, si ustedes me dicen, haz ese pastel, pues yo diría, no voy a poder jamás. El horno de mi casa es una bodega, o sea, eso sería así impensable. Pero si me dicen, bueno, hazte una quesadilla, bueno, diría, esas pues sí, a veces me salen. Pero ¿qué es este asunto de los retos? El asunto de los retos es hacer algo que sea difícil para uno, pero no inalcanzable. Entonces, si otra vez Irazu me manda la receta de ese guiso y me dice, mira, los ingredientes te los pueden llevar a tu casa y me va ayudando a hacerlo y yo me emociono y le pongo cuidado, pues para mí sería un reto enorme poder hacer ese guiso. Pero si lo logro y lo comparto, pues estaría feliz. Es decir, de lo que se trata para ser feliz es asumir retos. Asumir retos, por ejemplo, por decir algo, poder tocar el cello, que es un instrumento muy complicado, pero decir, voy a poner una partita de Bach, y bueno, pues ese es un buen reto. Pero si dices, voy a poner la partita de Bach y voy a competir contra Yo-Yo Ma o contra Carlos Prieto, pues imposible, no sería ni pensarlo. Pero ¿qué tal si esta persona quiere tocar esa partita, pero con una niñita de primaria que está apenas aprendiendo a tocar el cello? No, pues no sería un reto, le va a ganar luego. Pero ¿qué tal si Irazu o esta chelista dijera, bueno, yo voy a tocar contra mis compañeros del conservatorio, pero también contra los del conservatorio de Monterrey? Entonces se prepararía con todo eso ahínco porque sabría que igual no va a ganar, pero quiere ganar. Es decir, hay que asumir retos en la vida porque el proceso es lo que produce felicidad. Mientras uno esté ensayando y ensayando a que cada nota salga bien, a que sea armoniosa la melodía, pues uno se va sintiendo con mucha satisfacción. Así es que para ser feliz, una posibilidad es asumir retos difíciles, mas no inalcanzables y por supuesto no triviales. Ahora, ¿por qué hay que hacer ciencia? Porque uno diría, no, pues lo natural es ser verde, ecológico, la naturaleza, eso es lo que es natural, eso es lo que es bueno. Pero si en este momento todos nos hiciéramos 100% naturales, regresaríamos a ser cazadores-recolectores. ¿Y qué hacíamos los cazadores-recolectores? Pues íbamos saqueando y destruyendo a la naturaleza, y cuando destruíamos todo, acabamos mantos de agua, acabamos con los animales, con las plantas, pues simplemente nos mudábamos del lugar. Es decir, íbamos robando lo que necesitáramos. Nos robábamos a la pareja, en fin, ladrones básicamente. Eso ya no lo podemos seguir haciendo. Estamos acabando con los bosques del planeta, con las pesquerías. Lo que nos queda gratis, que es la atmósfera, ya le estamos dando en la torre. Entonces, ¿qué solución propone la ciencia? Bueno, primero, ser menos, pero como nos gusta tanto el chaca-chaca, eso está muy difícil. Pero lo que propone la ciencia es la innovación. Es decir, aparatos como estos, que son ligeros, relativamente baratos, sirven para muchas cosas, consumen poca energía. ¿Y cómo se crearon estos aparatos? Pues con la ciencia básica. Aunque no lo crean,
hace más de 100 años, Einstein propuso que había ondas gravitacionales. Si echamos una piedra en un charco, pues avanzan las ondas. Él sabía que si había una perturbación en la gravedad, por ejemplo, la colisión de dos hoyos negros, pues iban a propagar esas ondas gravitacionales por el espacio-tiempo, y la Tierra se iba a deformar y vamos a poder medir eso. Claro que se deforma 2 o 3 centímetros, no crean que así es un terremoto, ni mucho menos. Pero unos científicos, hace algunos años, pusieron unos satélites en órbita alrededor de la Tierra para ver si cuando pasaba la onda gravitacional, los satélites se movían. El experimento falló, no funcionaron las posiciones de los satélites, pero se perfeccionaron los posicionadores globales. Y por eso ahora tenemos Waze en nuestros celulares. Es decir, la ciencia básica, esta ciencia que parece que dice cosas raras como las colisiones de los hoyos negros y las ondas gravitacionales, son las que sirven para generar innovación. Es decir, la ciencia produce tecnología y si se vincula con la industria, puede producir nuevos productos. Ahora, ¿cuál ha sido el problema en México? Pues que no hay vinculación o es muy poca la vinculación entre la ciencia y la industria. No hay la tradición de escuchar a los industriales, de entender qué problemas tienen, de proponerles soluciones con la tecnología que creamos. Pero hay muchos experimentos de éxito. Les voy a narrar uno de hace varios años. Hace algunos años hubo una plaga en los agaves tequileros y se estaban agotando. Y entonces el director en esa época de CONACYT llamó a todos los investigadores de los centros de investigación del CONACYT para proponerles que solucionaran el problema. Era una crisis importante porque se estaba poniendo de moda el tequila en el mundo, estaban subiendo los precios del tequila y pues estaban enfermas las plantas y todas eran clones una de la otra, es decir, estaban enfermando masivamente. Y el doctor Fernández dijo, bueno, pues mire, cada centro CONACYT va a proponer una solución y entre ustedes se van a evaluar y van a elegir la mejor solución. ¿Y saben quién la encontró? El Centro de Investigaciones de Matemáticas del CIMAT en Guanajuato. Es un centro de investigación de matemáticas puras. Ahí los jóvenes, muchos durante el verano, se quedan en el centro de investigación y pues ayudan a resolver problemas. Y en este caso fue ese problema. Así es que estos matemáticos que uno les pregunta, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues es difícil de explicar. Bueno, ¿y cuántas personas entienden lo que haces? No, pues como 80. Pero bien, ¿cuántas personas entienden lo que haces? No, pues como 5 en el mundo, imagínense. Bueno, pues estos matemáticos y sus estudiantes llegaron a la solución. Dijeron, vamos a aislar a las plantas que estén sanas, vamos a buscar qué método es el más eficiente para su reproducción masiva. Y es el proyecto que ganó, tenía muchos otros componentes, como imaginarán. Pero lo más importante es que los investigadores y sus estudiantes descubrieron que los agaves no tenían que esperar 9 años para poder producir tequila, que con 3 años era suficiente. Entonces, imaginen la transferencia de tecnología del CIMAT a los productores de agave y los recursos que recibió el CIMAT por haber solucionado este problema. Así es que sí vale la pena vincular la ciencia con la industria, porque por un lado se beneficia a la población, la industria, pero por otro lado hay más recursos para la ciencia. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer investigación las mujeres? Porque da la casualidad que casi durante toda la evolución de la humanidad, los científicos han sido hombres y les preocupa resolver los problemas de ellos, los problemas de los hombres. Pero hay problemas de las mujeres que los hombres no han resuelto, ni los estudian, o los estudian no a profundidad.
Por ejemplo, los cólicos femeninos. Ahora las mujeres tienen menos hijos, así es que tienen más problemas uterinos, más cólicos. ¿Se imaginan? Una gran cantidad de población femenina, la mitad de la población, tiene dolores menstruales. Pero los señores pues no hablan de eso, están en sus días, las mujeres les cambió la hormona, pero están sufriendo. Y mientras no haya mujeres que se dedican a la ciencia y ataquen esos problemas, no se van a resolver. Y no es el único, estas pruebas de cáncer de mama son dolorosas, latosas, en fin, debe haber otras maneras de hacer esas pruebas para que las mujeres fueran con mayor frecuencia a hacerse la prueba y hubiera menos cáncer. Y no solo eso, los cinturones de seguridad de los coches están hechos para los señores, digamos la verdad. Ahora, ¿por qué tiene que haber mujeres en la ciencia? Porque pensamos diferente a los hombres. Nuestros cerebros desde el útero materno están conectados de diferentes maneras. Así es que si trabajamos en grupos multidisciplinarios de todos los géneros juntos, pues es más probable que solucionemos nuestros problemas. Y de lo que se trata finalmente, como insisto, es de pues, ser más felices. Ahora, ¿por qué hacemos ciencia los científicos? Pues por curiosidad. Nuestro propósito no es que disminuya el precio de las tortillas, sino avanzar el conocimiento. Por ejemplo, en México, pues tenemos un telescopio robotizado en la Sierra de San Pedro Mártir para descubrir planetas extrasolares, como Cervantes, que tiene a sus mundos Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho. Uy, ya me pasé del tiempo. Bueno, muy rápido. A mí lo que me interesa es la evolución del universo, cómo se originó el universo del vacío. Bueno, que no está vacío, en realidad el vacío está pues lleno. ¿Dónde está mi dispositivito? ¿Dónde lo puse? Aquí está. Sí, el vacío no está vacío porque está lleno de fuerzas. O sea, si yo suelto este tubito se cae. Y yo no veo la fuerza de la Tierra que lo jala porque es invisible. También si tengo estos imanes y los junto, pues ellos se juntan solos, ¿verdad? Es invisible la fuerza que los atrae. Pero estas no son las únicas fuerzas invisibles de la naturaleza. Están todas las partículas cuánticas, las partículas de Higgs, en fin, hay varios, se llaman campos que llenan el universo. Entonces, aunque tengamos una caja vacía, pues todas estas fuerzas siguen estando en el espacio de esta caja, aunque esté vacía. Así es que esta energía del vacío está fluctuando y puede dar origen a un universo, en este caso el nuestro. Y, bueno, también puede haber otras fluctuaciones. Y resulta que vivimos en un universo en expansión. Y como podemos medir la velocidad de expansión, podemos saber todo, cuando estuvo todo junto, y conocemos su edad, 13.800 millones de años. Ahora resulta que el universo se está expandiendo de manera acelerada, cada vez más y más rápido. Y para que esto suceda, tiene que haber una energía que lo está acelerando. Y el 70% de lo que hay en el universo es esta energía para acelerar. Esta energía del vacío. Hay otra cosa curiosa. Por ejemplo, el sistema solar se mantiene unido porque el Sol atrae a los planetas. La Luna y los satélites se quedan dando vueltas alrededor de la Tierra porque la Tierra los está jalando. Pero si vemos los movimientos de las 100.000 millones de estrellas de una galaxia, las galaxias deberían estarse evaporando porque si contamos las 100.000 millones de estrellas, su materia no alcanza para mantener unida la galaxia. Y por eso se ha apelado a la presencia de una materia que no vemos, que no produce luz, ni la absorbe, ni la refleja, que se llama la materia oscura. Y de ser así, el 26% del universo sería materia oscura. Y solo el 4% es la materia
de nosotros, los átomos, los protones, los neutrones, los electrones, de las flores, de las 100,000 millones de galaxias del universo. ¿Y cómo conocemos todo eso? Pues por la luz. Esa poquitita de luz que entra por mi pupila, la parte negra de mi ojo y que me permite ver. Y por supuesto telescopios, porque un telescopio pues es como tener una pupila bien grandota para captar más luz. ¿Y cuánto es la luz del universo? El 0.005%. Y todo eso lo sabemos gracias a nuestro cerebro. Imagínense el poder de los cerebros de los humanos de conocer estas maravillas del universo estando aquí en la Tierra. Y esos son los cerebros de ustedes. Y por eso hay que cultivarlos, porque ustedes son capaces de idear, de pensar y de crear cosas extraordinarias. Ay, perdón, es que ya me tardé muchísimo. Okay. Bueno, voy a ir a la parte de la... No se preocupe, doctora. Puede continuar. Usted continúe con su ponencia. No Ay, gracias. Bueno, no, me da pena pero voy ya voy a... Sí, es que me interesa que me hagan preguntas más bien. Bueno, entonces decía, sus mentes son capaces de crear cosas extraordinarias. Miren, por ejemplo, ponerle rueditas a una maleta. Pues desde hace miles de años existían las ruedas y las maletas desde cientos de años. Yo todavía cargué maletas. Cuando era joven, uno iba por la vida cargando sus maletas. Pero la idea de ponerle ruedas a las maletas, pues fue muy reciente. Bueno, ustedes obviamente fue antes de que ustedes nacieran, pero yo me acuerdo de la gran novedad. Bueno, y entonces, ¿de qué se trata? Pues de poner cosas juntas de otra manera. Por ejemplo, quien sabe tocar el piano, pues ve ahí una serie de posibilidades. No ve lo que yo vería, una dificultad. Por ejemplo, Magallanes escribió ese poema que se llama La agonía de una muda. Una vez fui a un preescolar y una maestra llevó así una cajita con escarabajos. Niñitos de 4 años. Y uno se murió. Entonces lo volteó y le preguntó a un niñito, ¿y eso qué es? Y el niñito se quedó pensando. Y al ratito dijo, es una escararriba. ¿Se imaginan? Un niño de 4 años puede inventar palabras nuevas. Pues ustedes también. Y si no me lo creen, lo único que tienen que hacer es conseguirse uno o varios clips. Esto es lo que ese es el secreto de la creatividad. Entonces, cada semana, el mismo día, a la misma hora, durante el resto de su vida, tienen que crear algo nuevo que hacer con un clip. Al principio va a decir, es súper fácil, unir hojas, escribir, hacer un corazoncito, un broche para pelo, bueno, hay 1000. Pero poco a poco van a estar dudando si van a poder inventar algo nuevo esa semana. Pero van a ver que el secreto está, el secreto está en ponerse el reto. Ese va a ser su reto. Pero cada semana decir, bueno, voy a hacer esto, tengo que pensar, pero no sé, el próximo sábado tengo que pensar en eso. Pero luego hay que alejarse del problema. Hay que hacer otra cosa, pasear, bueno, ahorita no se puede pasear, pero platicar con los amigos por Zoom o por teléfono, ver una película, tocar un instrumento, en fin, lo que sea. Pero van a ver que cada semana, justo antes de la hora terrible, les va a venir la idea, porque su cerebro se va a entrenar para pensar. Ahora, hay un problema, pensar cansa. Pensar cansa. Le da a uno más hambre, fatiga, en fin, es muy cansado pensar. Pero resulta que para el cansancio hay una solución, se llama descanso. Así es que pensar no es malo y descansar tampoco. Así es que si algún día sus papás los ven tumbados,
sin hacer nada y les dicen, ponte a hacer algo, defiéndanse, digan, no, estoy pensando. Defiendan sus momentos de reflexión. Es muy importante, sobre todo si quieren ser creadores. Así es que, como decía, ¿qué es la mente del creador? Se plantea un problema y después reflexiona un momento y se aleja del problema. Porque el chiste es buscar elementos en el medio ambiente para que unidos sean un objeto nuevo. Puede ser un objeto virtual, no tiene por qué ser un objeto real. Y van a ver que de repente llega la inspiración. Y después, ¿qué hay que hacer con la idea? Pues trabajarla y trabajarla, porque pues los científicos se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero la tenemos que trabajar. Y después, en general, los científicos tenemos que publicar lo que decimos que descubrimos. O sea, no es así cualquier ocurrencia. Y después está sujeta a evaluación. Pero esta es la forma de hacerlo. Y lo mismo pueden hacer ustedes con sus clips, aunque no se los sometan a evaluación. Es decir, en conclusión, yo los invito a tener confianza en ustedes mismos, a que se dedican a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, porque pueden tener una vida muy interesante. Se levanten con curiosidad, estén rodeados de personas inteligentes, que siempre es fantástico, pero sobre todo porque van a poder ejercer su libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Julieta. Una charla muy interesante y muy inspiradora también para todos los que nos están viendo. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y comentarios. Tenemos varios en Facebook y me voy a permitir leerlos. Roselia Mandujano nos dice: Julieta Fierro, te admiro mucho. Todas la admiramos mucho. Samantha Cobos, eres mi superheroína favorita. Alonso Gallegos. Que me haya hecho atorado una mariposa en el pelo. Se ve que son peligrosas estas mariposas. Ay, cuidado. ¿Quién lo iba a decir? ¡Qué barbaridad! No tengan cuidado, ¿eh? Aunque uno confíe en las mariposas, pueden ser traicioneras. Me lo voy a arrancar. No sé. Se llaman mariposas traicioneras. Sí, sí, son mariposas traicioneras. Bueno, entonces sí, vamos con las preguntas mientras yo me desenredo esto. Y bueno, entonces sigo leyendo los comentarios primero. Alonso Gallegos, muy interesante su perspectiva, doctora Fierro. Angieta FCC nos dice: mi hija tiene 11 años y es tu super fan. Y yo también. Gracias por dejarnos ver lo hermoso y fantástico que es la ciencia. Gracias, gracias. Y qué bueno que acercas a tu niña de 11 años a la ciencia. Qué bueno que no le dices que eso no. Alonso Gallegos pregunta: ¿qué podemos hacer como ciudadanos para que la ciencia cobre su merecida relevancia en el clima político nacional actual? Pues yo creo que ahorita está difícil porque la actual administración, yo no sé por qué no confía en la ciencia. Yo tengo la impresión que algunos de los funcionarios tuvieron malos maestros de ciencia y no aprendieron a apreciarla y a ver su poder. Y además la directora general de CONACYT está en contra, bueno, al menos da esa sensación, en contra de la bioingeniería, es decir, de esta ciencia moderna que tiene que ver con, pues, con eso, con modificar la genética. Por ejemplo, estas dos vacunas de Pfizer y de AstraZeneca, pues son vacunas modernas. Y a ella esto de la manipulación genética no le gusta mucho. Y yo creo que esto ha frenado la vinculación entre la ciencia y la industria. Y pienso que ha sido lamentable. Así es que yo creo que lo que tenemos que hacer es, pues eso, mostrar proyectos de éxito. Es decir, tratar de seguir reuniéndonos con los industriales, socializar lo que nosotros estamos haciendo, escucharlos, sobre todo escucharlos, para que haya más ejemplos de éxito, de vinculación entre la ciencia y la industria, y México pueda tener más recursos para la ciencia.
Y hay miles de ejemplos de éxito. La Universidad de Puebla está haciendo cosas fantásticas para reforestación. En lugar de poner árboles, por ejemplo, en bosques que han sido arrasados, está poniendo cactáceas. Y estas crecen muy rápido, fortalecen el suelo y después ahí ya se pueden crecer árboles con mucho mayor éxito. Así es que hay muchísimos ejemplos de vinculación ciencia-industria y es nuestra responsabilidad socializar. Gracias, doctora. También tenemos un comentario de Azor Alessi. Las niñas necesitan referentes femeninos para acercarse a la ciencia y usted además nos ayuda a ver la ciencia no solo interesante, sino divertida. Saludos desde el AVIC de Jalapa, Veracruz. Muchas gracias. Fíjate que yo de niña me gustaba muchísimo trabajo leer y yo nunca tuve esta figura así de la mujer científica a la cual imitar, pero he oído que eso es muy importante. A mí me gustaban las matemáticas desde niña porque las veía así como muy simples, muy elegantes, así con unas cuantas símbolos podías describir maravillas. Así es que aunque sí, obviamente es muy importante la influencia de las mujeres, otra cosa buena es que la ciencia sea interesante, lo cual no siempre ocurre en las escuelas. Y por eso es tan importante que haya eventos de divulgación de la ciencia como este, donde se ponga de manifiesto que la ciencia sí puede ser entendible y apasionante. Y precisamente también tenemos una pregunta respecto a eso. Precisamente la misma persona que nos había comentado de su pequeña de 11 años nos pregunta dónde podemos buscar información, libros, programas apropiados para su edad. Tiene 11 años y está obsesionada de cómo nació el universo. Ay, pues si te metes a mi página julieta@astro.unam.mx, ahí hay un libro de astronomía para niños y hay videitos para niños, en fin. Ahora, cuando abran las librerías, pues lo ideal es que lleves a tu niña a hojear libros. Hay librerías como la del Fondo de Cultura, donde hay lugares, cojines y eso, donde los niños se pueden sentar y mirar los libros, para que ella se acerque a la ciencia con placer. Y por fortuna hay muchos videos muy interesantes de cosas para niños que también son muy atractivos. También en mi página hay secciones de experimentos para niños pues muy fáciles. Por ejemplo, digo, te voy a poner uno. Es una verdaderamente bobada, pero que tú le puedes hacer, o tal vez se lo hiciste. O sea, si tienes un mantel, bueno, este es un trapo, pero bueno, y le ponemos cosas, se quedó pegado a mí. Le ponemos cosas al mantel, ahí está mi vaso de agua, y lo jalo despacio, pues las cosas se arrasan con todo y el mantel. En cambio, si tomo el mantel con las dos manos y lo jalo rápido para abajo, los objetos se quedaron quietos. Y esto es porque cuando jalo despacio el mantel, pues las fuerzas de fricción actúan y jalan a los objetos. En cambio, si lo jalo rápido y hacia abajo, los objetos se quedan quietos. Así es que en mi página hay muchos experimentos de este estilo, pero sobre todo en internet. Hay minutos de ciencia y cosas así que están muy lindas. También tenemos otra pregunta, Alonso Gallegos. ¿Usted cree que haya que cambiar el paradigma de la educación familiar? No sé cuál es el paradigma de la educación familiar. No sé qué es. Si no, Alonso, si estás ahí, pues si nos puedes dar un poquito más de contexto para que podamos responder a tu pregunta. También tenemos varios comentarios. Sofía Márquez dice, la amamos, doctora. Angie Morales, de excelente ponencia, mi admiración para usted. Gracias por contagiar su chispa para poder despertar el amor por la ciencia. Muchas gracias. La pregunta del paradigma de la educación de la familia es el siguiente.
Yo me acuerdo cuando mis niños eran chicos que los llevé a la escuela y la maestra me dijo, pues lo que usted no les enseñe en la casa, no lo van a aprender en la escuela. Y yo dije, pues qué bárbaro, aparte que tienen que dar a los niños a la escuela, uno los tiene que enseñar. Pero creo que a lo que se refería la maestra en ese momento es a los hábitos, a muchas de las cosas del valor, lo que saben hacer ustedes de agradecerme por esta charla, en fin, cuestiones de la cultura general, escuchar música, en fin, cooperar en la casa. Entonces, toda esta serie de aprendizajes de la casa, ser ordenado, llegar a tiempo a los lugares, etcétera. Ahora, por ejemplo, respetar las filas para las vacunas, pues todo eso sí se aprende en casa y eso se tiene que mantener. Ahora, lo que yo pienso que hay que hacer es modernizar el sistema educativo. Y por eso este proyecto de la UNESCO que mencionaba yo al principio me parece muy importante, porque cada persona aprende de manera diferente. Así es que si tenemos varias opciones para la educación, pues es más probable que tengamos éxito. Bueno, también nos dice Elena Herrera, doctora Fierro, ¿qué consejo nos daría a las mamás solteras para poder equilibrar el cuidado de nuestros hijos y al mismo tiempo seguir nuestra vocación científica? Que pidas ayuda, que pidas ayuda. Educar niños es muchísimo trabajo. Tú lo sabes mejor que nadie. Es muy cansado. Los niños demandan atención, cuidado, se enferman, tienen pesadillas y se despiertan en la noche. Es muchísimo trabajo. Así es que yo te sugiero que pidas ayuda. Si hay una guardería cerca de tu casa, que no dudes de llevarlo a la guardería para que tú estés tranquila en tu trabajo y sepas que está bien cuidado, sino que acudas a una amiga que tenga niños, a un familiar. Muchas veces hay tías, abuelitas que quieren ayudar, pero no quieren ser metiches y no te ofrecen ayuda. Pide ayuda. Si puedes pagarlo, tener una nana, aunque sea de vez en cuando, para que tengas unas cuantas horas para ti, para que puedas descansar y recordar por qué tuviste a tus hijos y que puedas recobrar ese ánimo que se necesita para el inmenso trabajo que implica trabajar y fuera y dentro de la casa al mismo tiempo. Así es que yo te sugiero que pidas ayuda. No tiene nada de malo pedir ayuda. O agregar varios grupos de mujeres para pues estar juntas con los niños, bueno, ahora que acabe la pandemia, y entre ustedes comentar sus dificultades. Eso ayuda mucho, porque aunque muchas mamás te digan que ellas son las mamás perfectas, que sus niños duermen toda la noche y no tienen pesadillas y no se enferman y se acaban la comida, es un mito. Todas las mamás tenemos dificultades con nuestros hijos, todas. Y todas podemos estar muy cansadas y con ganas de soltar la toalla. Pero busca ayuda. Vas a ver que aunque sea que unas horas a la semana sean tuyas, que no tengas que trabajar, ni que hacer nada en la casa, ni cuidar a los niños, te van a regresar el ánimo para seguir con esta triple o cuádruple jornada que tienes que sobrellevar. Y felicidades por ser mamá y por seguir trabajando fuera de casa y por hacer esta pregunta. También tenemos un comentario de Elvia Manuela Gallegos. Es cierto, doctora Fierro, la ciencia en México está pasando un muy mal momento con la administración actual, siendo que en este momento que estamos viviendo de pandemia, la ciencia está jugando un papel fundamental, como es la creación de vacunas en tiempo récord. Tienes toda la razón. Y espero que la administración actual se dé cuenta de lo importante que es invertir en ciencia básica, porque va a haber otras dificultades, otras pandemias. México tiene un problema terrible de diabetes, de hipertensión, y
Y si nosotros estamos esperando que otro país resuelva nuestros problemas, pues siempre vamos a ser dependientes. Nosotros tenemos perfectamente capacidades para hacer una vacuna en contra del COVID. Si hicimos la del papiloma humano, hicimos la vacuna del cisticerco, ¿cómo no vamos a poder hacer vacunas? Claro que podemos. Así es que yo espero que este gran ejemplo que ha dado la humanidad de saber que venía una epidemia, porque los científicos sabíamos desde hace décadas que iba a haber un virus muy infeccioso, que los científicos se prepararon para inventar vacunas nuevas, por eso la rusa se brincaron pasos, porque ya sabían con las vacunas que habían hecho cómo iban a funcionar y llegaron a funcionar muy bien, o las europeas o las norteamericanas con estas técnicas modernas, pero lo lograron porque ya sabían cómo hacerlo. Así es que yo hago un llamado de atención a las autoridades de nuestro país, que por favor, sé que ahorita estamos muy gastados, pero la verdad es que es más barato resolver nuestros problemas que andar mendigando para que otros países resuelvan nuestras broncas. Precisamente. Y bueno, Eli Catherine Bayona dice, muchas gracias, doctora. ¿Nos podría contar un momento de su vida crítico? ¿Cómo lo solucionó? Saludos desde Bogotá. Ay, pues, híjoles. Bueno, pues si quieres te cuento, triste, pero cuando yo tenía 13 años se murió mi mamá. Y tenía 2 hermanitos, uno de 2 años y otro de 11 meses con síndrome de Down. Y ahí mi papá, pues, desesperado, pues, éramos 3 adolescentes y 2 bebés, pues dijo que pues las mujeres mejor que se quedaran en su casa a cuidar a los niños. Y yo me rebelé y fue muy difícil. Pues varios años resistí porque pues, estaban bien chiquitos mis hermanitos, pero eventualmente pues yo me tuve que huir de mi casa. Ese fue un problema muy difícil. No dejaba de ver a mis hermanos escondidas ahí como se podía. Pero bueno, a veces hay que salvarse uno para poder salvar a los demás. Es muy difícil hacer eso, abandonar a quienes quieres para salvarte tú. Y me ha pasado varias veces en la vida. Salvarte tú para después poder ayudar a los demás. Eso es muy difícil, pero hay que arriesgarse y hay que hacerlo, porque si no te hundes con los demás. Así. Pues bueno, doctora, creo que ya hemos abarcado la mayor parte de los comentarios y también Ay, de qué las pena que fue triste la última. Niña, sí se puede ser científicas, tecnólogas, ingenieras, hay trabajo para eso. Piensen en ahorita esta sonda que llegó a Marte. SpaceX está contratando grandes talentos del mundo y ustedes pueden ser esos grandes talentos para ser agrónomas espaciales, médicas espaciales, ingenieras espaciales, astronautas, diseñadoras de modas espaciales. Hay un mundo de posibilidades. Acérquense a la ciencia, se lo van a pasar bien, y si se acercan a las ingenierías, a las tecnologías, es muy probable que consigan buenos trabajos bien pagados y que tengan una vida plena. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, doctora. En verdad, muy inspirador todo lo que nos comenta. Y bueno, también aquí yo la admiro bastante. Usted también fue una de mis razones por también dedicarme a todo este bello mundo de la ciencia. Y bueno, agradecemos sin más a todos los que nos vieron desde Facebook y también los que nos acompañaron aquí en la plataforma de Zoom. Nuevamente le agradecemos a nuestra invitada, la querida doctora Julieta Fierro, por brindarse el tiempo precisamente de impartir esta charla. Y bueno, también los invitamos a la próxima charla, Venenos y sus beneficios, que va a estar impartida por la bióloga Angélica Montserrat Ortiz Álvarez, que será en punto de las 12:30 horas. Y bueno, recuerden que nosotros somos Nexia Lab, divulgadores de la ciencia, y que las niñas, las mujeres y la ciencia seguimos escribiendo juntos nuestra historia. Muchas gracias.
Gracias, adiós.